¿Qué tal? Buenas tardes a todos, bienvenidos. Disculpen, tenemos una falla técnica que ya se resolvió. Comentamos que vamos a platicar de dos temas en esta charla técnica. Uno de ellos es sobre la transmisión Ford DPS6 de doble embrague seco y también vamos a hablar sobre la transmisión de 6 cambios de Honda. Vamos a compartirles una información para empezar a trabajar con los temas del día de ahora. Bien, vamos a platicar sobre esta temática que es el embrague seco de Ford. Es un sistema que se llama DPS6 y apareció por ahí del 2014 en algunos vehículos como Focus, Fiesta, posteriormente Figo y EcoSport. Entonces estos vehículos llevan este sistema. Los más comunes que nos encontramos del día a día, pues bueno, pues definitivamente es el Focus, el Figo y el Fiesta. La EcoSport es tal vez no tan frecuente como los otros modelos, pero la verdad es que son sistemas que desde hace tiempo se han estado utilizando y cuando fallan involucran diferentes circunstancias. En este caso, cuando un vehículo está fallando, no camina o solo camina a cambios pares o impares, no precisamente es la transmisión la que origina esas problemáticas. Es que hay ocasiones en que la gente, cuando su carro está fallando, pregunta que quiere reparar su transmisión, como en las transmisiones convencionales. Pero en este caso no, en este caso cuando un vehículo está fallando, se tiene que revisar, se tiene que checar con el escáner, sacar los códigos para ver qué parte del sistema es el que está fallando. ¿Sí? Es decir, estos sistemas de doble clutch están controlados electrónicamente y tienen componentes electromecánicos, tienen el mismo módulo, tienen un embrague seco, en fin, una variedad de componentes mecánicos, electrónicos, electromecánicos, en fin, de tal manera que a veces falla uno, falla el otro y el carro tiene síntomas parecidos. Y para poder entender dónde está el problema, pues tenemos que colocar el escáner para a través de los códigos identificar por qué área del sistema está mal. ¿Ok? Creo que ya hoy día muchísimos técnicos hemos ya trabajado con estos sistemas, pero a veces hay cosas que no nos quedan todavía al 100% claras y no podemos hacer un diagnóstico rápido, se complican los diagnósticos. ¿Ok? Bueno, vamos a hablar un poquito sobre la teoría de operación de este sistema para que ustedes lo conozcan o lo repasen y sea más fácil para que lo puedan entender, ¿ok? Ya que a veces es importante esta parte para poder tener un mejor entendimiento y hacer un mejor diagnóstico. Hace tiempo que se buscó una salida para que las transmisiones que tienen engranajes helicoidales, que son la materia prima de las transmisiones estándar, se reutilizaran, es decir, que no nada más se ocuparan en cajas de cambio manual, sino que también se puedan ocupar en sistemas automáticos, porque la preferencia de vehículos actualmente es más sobre los automáticos que en los estándar. Así es que los fabricantes de transmisiones estándar, pues querían aumentar su uso, su utilidad, pero ya no se podría hacer con cajas estándar. Así es que se buscó el camino para encontrar que esas engranajes, esas eh, componentes que pertenecen a las transmisiones de cambios estándar, se pueda convertir en una transmisión automática. ¿Ok? Entonces se buscaron varias opciones y la más fiable, la mejor respuesta fue utilizar estas cajas de cambios de engranajes helicoidales, pero con el uso de un embrague doble. ¿Ok? Entonces,
Podemos ver dentro de una caja de Ford, de estas de DPS-6, en su parte interna, engranajes helicoidales, que es la materia prima de las transmisiones estándar, pero que este diseño que se ocupa en estas transmisiones está diseñado especialmente para trabajar en transmisiones automáticas. ¿Sí? No, se diseñó para ser automático, no para funcionar como un vehículo estándar. El que tú veas engranajes en una transmisión no significa que tenga que ser algo que no tiene que ser una caja estándar, ¿ok? Los engranajes han sido la materia prima de las otras transmisiones, pero aquí se van a utilizar esos engranajes y toda la arquitectura y todo el diseño, toda la ingeniería está hecha para funcionar como una transmisión automática, ¿ok? Bien, entonces aquí, igual que en una transmisión de cambio manual, vamos a tener cambios controlados por engranajes. Vamos a tener dos ejes, los ejes de entrada y los ejes de salida, ¿ok? En esa transmisión es como si tuviéramos dos en una, porque por un lado van a estar separados todos los elementos de los cambios impares y por otro lado van a estar separados los elementos de los cambios pares. En la parte frontal, ahí vamos a encontrar los engranajes de segunda, de cuarta, de sexta y reversa, que van a trabajar con el embrague para los cambios pares. Y en la parte de atrás vamos a encontrar primera, tercera, quinta a ver, primera, tercera y quinta, ¿verdad? Aquí no tenemos séptima. Primera, tercera y quinta se van a encontrar esos engranajes en la parte de atrás y van a pertenecer a los cambios impares para el embrague de los cambios impares. Si llamemos K1 y K2, ¿ok? Entonces, aquí es como si tuviéramos dos cajas, una que está funcionando únicamente para todo lo que tenga que ver con los cambios impares y otra que tiene que ver únicamente para los cambios pares, en la cual vamos a incluir a la reversa, ¿ok? Y entonces vamos a asociar una unidad doble, un embrague doble, en el cual vamos a tener por un lado el control de los cambios impares y por el otro lado el control de los cambios pares. Ahora, para que se realicen los cambios, se van a utilizar unos motores eléctricos, los cuales van a mover un actuador. A este actuador va a mover dos horquillas y esos actuadores son los actuadores de cambio. ¿Ok? También se les conoce como tambor de cambio A o tambor de cambio B, porque muchas veces en una transmisión que es de doble clutch, tenemos dos grandes preguntas. ¿Cómo vamos a hacer la conexión y desconexión con el motor? Y la otra es cómo se va a realizar los diferentes cambios. Entonces, aquí vemos un actuador mecánico que va a estar seleccionando los cambios y para que eso suceda, solo tiene que girar, tiene que rotar, ¿ok? El giro de este actuador mecánico que hace los cambios no tiene que dar una, dos o tres vueltas, ¿no? Ni siquiera termina una vuelta. En menos de 360 grados, en menos de un giro, este va a poder acoplar, por ejemplo, en el caso de los cambios pares, con menos de 360 giros serán como unos 270 grados de giro, podrá acoplar la reversa, podrá acoplar segunda, la cuarta, la sexta. ¿Ok? Tres cambios hacia adelante y la reversa. Y el otro actuador, que es el A, eh, bueno, perdón, el A es el que está presentándoles ahorita. Ese es el A. Es el actuador A, el que va aquí arribita. Y que va a ser solo, es el de los cambios impares, va a ser primera, tercera y quinta. Y el de abajo es el actuador B. ¿Sí es así? Sí. Ok, el B se va a encargar de segunda, se va a encargar de cuarta y reversa. Bueno, el actuador en la parte céntrica tiene unas levas, las cuales hacen que las horquillas se muevan hacia abajo
o se muevan hacia arriba. Y entre las levas que están separadas a 180 grados hay un canal. Ese canal es el que permite que el actuador se vaya moviendo, se vaya desplazando en neutral hasta encontrar una leva que va a hacer que una horquilla se mueva para arriba o se mueva para abajo. El movimiento del actuador de cambio está sincronizado, está sincronizado de manera secuencial. ¿Ok? Además de que los actuadores, por ejemplo, en el caso del que estamos viendo aquí abajo, va a trabajar con las horquillas que están hacia atrás, solamente va a mover a las horquillas traseras, ¿ok? Que se encuentran en los engranajes atrás, mientras que el otro actuador mecánico se va a encargar de mover a las horquillas que están en la parte delantera, ¿ok? Porque recuerden que los engranajes que van adelante son los cambios pares y los que van en la parte trasera, entonces esos son los cambios impares, ¿ok? De tal manera que si estamos en esa situación, entonces la parte de arriba sería la que mueve las horquillas inferiores, que son los cambios pares, y el que se encuentra en la parte de abajo de la caja, abajo en la parte baja de la transmisión, ese se encargaría de los cambios impares. Las horquillas de arriba, las horquillas que van hacia afuera, esas se encarga en los impares, las que están hacia en la parte central de la caja, los cambios pares. ¿Ok? Muy bien, entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí hay un tren de engranes. Es un conjunto de engranajes. Primero que nada, el actuador que mueve las horquillas tiene un engranaje en la parte baja. Lo mismo sucede con el que está acá. Cada uno de los actuadores tiene un engranaje que es manipulado a través de este tren de engranes y este tren de engranes es conducido a través de unos piñones que lleva el módulo de la transmisión. El módulo de transmisión tiene dos motores incluidos en la parte interna que se van a encargar de la selección de los cambios a través de la rotación del motor y haciendo rotar hacia los actuadores de cambio. ¿Ok? Fíjense que los actuadores de cambio tienen un tope, porque ya lo habíamos comentado. Estos no van a girar ni siquiera una vuelta. En menos de una vuelta, estos ya tuvieron que haber hecho la selección de todos los engranajes que tienen que actuar. ¿Ok? Tienen dos levas, acá las vamos a ver, que están separadas. Vamos a buscarlas para que podamos ver lo de los cambios. Y después iríamos a ver lo del clutch. ¿Ok? Actualmente tenemos algunos problemitas con con los cambios y ahorita les voy a explicar por qué. Y pensamos que todas las fallas van a ser los clutches, pero no, ¿verdad? Los clutches no van a ser todo el tiempo la falla. También tenemos aquí estos elementos que son les llaman como tambores de cambio o actuadores de cambio. Aquí tenemos dos, el de los cambios impares y el de los cambios pares. Entonces, fíjense ustedes cómo, por ejemplo, cada uno de ellos tiene esta leva que cuando está girando, encuentra a una acopla, las horquillas tienen un punto de acoplamiento con el actuador mecánico. Entonces, cuando esa parte está en el, o se acerca a la leva del actuador mecánico, eso hace que la horquilla se mueva hacia arriba. ¿Ok? No todo el tiempo se va a quedar la horquilla hacia arriba, de tal manera que cuando el actuador mecánico gira, de la leva se recorre y eso va a provocar que la horquilla se mueva hacia abajo. ¿Ok? Y quede en la parte neutra. Aquí tenemos, aparte de las levas que se encuentran a 180 grados cada una de ellas, una es la leva ascendente y otra es la leva descendente, o sea, una mueve la horquilla hacia afuera y la otra mueve la horquilla hacia adentro. En medio tenemos un canal que es la parte neutra, ¿ok? Y hacen un recorrido completo sin hacerlos, no hacen un giro, o sea, su actuación es completa sin hacer un giro de 360 grados porque no lo requieren, ¿ok? Mueven de las horquillas hacia arriba y hacia abajo y no es necesario que tengan que dar los 360 grados por la posición que tienen las horquillas, ¿ok? Entonces, esta es la leva que sirve para subir a la horquilla y acá tenemos la que sirve para
hacer el descenso. Entonces aquí tenemos descenso y ascenso. Sería del actuador de los cambios pares. Y aquí tendríamos la parte neutra, ¿no? Donde la horquilla se queda en medio, no sube y no baja. Bueno, hay unos detalles que tienen que ver aquí con los cambios. Eh, Unos tienen que ver con estos actuadores y otros con el housing. Estas partes, estas levas, con el paso del tiempo y con la falta de una lubricación constante, a veces las transmisiones están trabajando con un nivel muy bajo de aceite y a veces nadie se preocupa, no es común que llegue un carro para que seque ese nivel de aceite. Las transmisiones son como tipo estándar, no tienen una bayoneta para medir el nivel de aceite. Muchas veces no sabemos si están bien o están mal. Solo llevan 2 litros de líquido y con el paso del tiempo, pues de alguna manera u otra, el aceite se va perdiendo y el nivel de la transmisión es muy bajo. O el aceite también se va envejeciendo y ya no tiene la misma consistencia que siempre, permitiendo que haya fricción en los componentes. Los puntos de contacto de las horquillas con los que el actuador mecánico empuja hacia arriba y hacia abajo son de metal y están siempre moviéndose a través de las levas. Y cuando el fluido es de bajo nivel, cuando el fluido ya está deteriorado, entonces va a haber fricción. Y esas levas que ustedes ven ahí empiezan a hacerse planas, planas, planas. Empiezan a disminuir su altura y aparte se vuelven planas. ¿Qué es lo que va a pasar con el tiempo? Que ya no va a ser posible aplicar tercera o ya no va a ser posible aplicar segunda o la reversa o la cuarta porque ya hay un desgaste en ese tambor de cambio. ¿Ok? Son cosas que antes no pasaban. Antes nadie se preocupaba por los cambios, solo cambiar el clutch o el módulo. Pero hoy día aparecen nuevos problemas que de alguna manera son lógicos, pues el uso de los componentes una y otra vez a lo largo del tiempo, pues también se genera desgaste ahí. Entonces, esto es una de las cosas que actualmente estamos reemplazando, ¿ok? Que por desgaste en esas levas que empujan a las horquillas, por ese desgaste ya es imposible tener un cierto cambio y empezamos a tener códigos de tercera o de cuarta y a veces no nos imaginamos cuál será la razón. Bueno, pues aquí está la razón, que estos actuadores que mueven las horquillas para seleccionar los diferentes cambios se están desgastando y nos evitan hacer los cambios y provocan códigos. Hay otros códigos como la horquilla, hay veces que tenemos una horquilla, un código de horquilla de cambio y a veces ese código lo estamos asociando con las horquillas que mueven a los cloches, pero las horquillas que mueven a los cloches no tienen códigos, es decir, no existe un código en el sistema que nos diga que una horquilla de cambio esté fallando. ¿Ok? Las horquillas de cambio fallan, efectivamente fallan, pero no tienen un código como tal, es decir, no tenemos el código de la horquilla de cambio A o la horquilla, perdón, el código de la horquilla del embrague A o el código de la horquilla del embrague B. No tenemos esos códigos. Y sí se atoran las horquillas. Se atoran lo que tenemos es un embrague doble A, por ejemplo, atorado en la posición de aplicado o embrague B atorado en la posición de desaplicación. Casi siempre el código es atorada el embrague A en posición de aplicación. No dice el código embrague A, horquilla atorada en posición de aplicación. No lo dice de esa manera, ni siquiera menciona la palabra horquilla. Embrague A atorado en la posición de aplicación. Bueno, cuando tenemos ese tipo de problemas, entonces sí tenemos un problema con la horquilla, pero no viene, no vamos a encontrar la palabra horquilla en el código. ¿Sí? Es embrague A o embrague B atorado en posición de aplicación. Eso quiere decir que la horquilla está atorada y está aplicando el embrague o no la está aplicando a tal grado de que lo deje listo para mover unas llantas. No, no regresa a la horquilla y está semi aplicado el embrague. Eso es lo que sucede. ¿Ok? Pero cuando tenemos ese tipo de códigos, para nada que aparece el nombre de horquilla. Simplemente embrague A o embrague B atorado en posición de acoplamiento.
Cuando aparece la palabra horquilla es horquilla de cambio, ¿ok? No, es común a ver ese código y lo vamos a tener de la siguiente manera. A ver si por aquí tenemos una imagen para que lo podamos ver, porque es una imagen que tiene que ver con el housing. Creo yo que no la tengo, pero intentaré buscarla porque es importante, ya que cuando tengamos esos códigos tendríamos que encontrar cuál es la causa y creo que no lo tengo. Es que ahí tenemos un detalle en el housing, pero voy a tratar de acercarme a una zona, a ver si tenemos una imagen en donde podamos situarnos y entender por dónde está el problema. Es que en la parte de atrás, la cubierta, la tapa trasera de la caja, tiene unos topes. Esos topes son para que el actuador mecánico, el actuador mecánico tenga un punto a la izquierda y un punto a la derecha donde llegue a tope, ¿no? Donde ya no se pueda mover más. Miren, aquí donde está este como colito, esos son los topes del tambor del actuador mecánico. Entonces, cuando está girando, por ejemplo, hacia este lado, así que es hacia la derecha, va a topar aquí. Hasta aquí va a llegar. Los topes están en el housing trasero. Y cuando este está girando hacia la izquierda, esta parte es el que va a ser el tope, porque estos actuadores no van a girar 360 grados y debe de haber un tope para que solamente lleguen hasta ahí. Bueno, los topes del actuador, uno está aquí y el otro está acá, que son dos, no es uno, son dos, uno aquí, el otro por donde está la flechita amarilla y el otro está de este lado. Pero ahora déjenme ver si tenemos una imagen para darnos una idea en dónde se encuentran estos en la transmisión. Creo que no voy a tener una imagen, espero que sí. Ay, no creo. Ojalá y aquí hubiera una imagen. Acá está algo. Algo que nos podría ayudar, ¿no? A ver. Aquí está, mira. Más o menos para que ustedes se den una idea. En, en esta parte de la caja es una parte donde está trabajando uno de los actuadores mecánicos. Y en esta otra parte, aquí va a estar el otro actuador mecánico. ¿Sí? Los engranajes, bueno, se encuentran en otra parte, pero aquí en esta parte, vamos a ver si voy a poner una flecha. Aquí, por acá, es donde van a estar trabajando los actuadores mecánicos. ¿Ok? Y en esa parte, o en una parte céntrica, más o menos para que se den una idea, voy a poner otra flecha. Más o menos en esta parte, en esta zona, se encuentran los topes de los actuadores mecánicos, pero en la parte interna de la transmisión, obviamente, no aquí afuera, ¿no? Más o menos para que se sitúen en donde se encuentran esos puntos. ¿Ok? Para que cuando ustedes examinen, más o menos se fijen aquí donde está esta flecha, ahora sí que esta flecha, por ahí se encuentran esos topes. Es como si subieras una V en donde en cada una punta de la V va a pegar el actuador mecánico. ¿Ok? Y esos topes que tiene el housing, sobre todo el B, el actuador de cambio B, ese se rompe y una vez que se rompe, el actuador de cambio ese sí va a girar mucho y al girar bastante, entonces va a generar un código. ¿Ok? Actuador de cambio, no actuador de embrague, no, perdón, horquilla de cambio, perdón. No horquilla de close, horquilla de cambio. Cuando se refiere a un código de horquilla de cambio, que estamos con el escáner, se refiere a que el tope del actuador mecánico, al girar fuerte,
rompió ese tope y ahora el autodor mecánico está girando los 360 grados o ya se pasó, si tenía que girar 270 ya está girando si no los 360 ya está girando 300, ya rompió un pedazo y al ratito va a romper el otro y ya va a girar 360 grados, ¿ok? Ahí hay que reemplazar el housing trasero. Y yo lo que he hecho hasta ahorita, porque se escasearon de repente estas partes, empezamos a trazar la posición de los topes y rellenamos con aluminio. Ok, hemos ya hecho algunos, ya han funcionado, porque antes era muy fácil cambiar esa pieza porque era abundante, había muchas piezas de esas. Actualmente es más escaso conseguir un housing trasero y lo que estamos haciendo para solucionar el problema es rellenar el área donde antes estaban esos topes. Está rellenando con aluminio. ¿Ok? Entonces son situaciones actuales, situaciones que tenemos que ver y que nada tienen que ver en este caso con el módulo de la transmisión o con el clutch, porque todas estas partes también fallan. ¿Ok? Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de clutch y después vamos a hablar sobre el módulo. ¿Ok? Esta es una unidad que es el embrague doble. Esta es una unidad que cuando se tiene que colocar en la transmisión, tiene que tener le llaman reset, tiene que estar reseteado. ¿Ok? Es un embrague como cualquier clutch, tiene unos diafragmas que están altos, que cuando lo tenemos en la mesa, los diagramas tienen una altura pues considerable. Esto hace que cuando nosotros querramos colocar un clutch en la transmisión y los diafragmas estén levantados, no se pueda empujar y dejarlo fijo en la transmisión, ¿verdad? Porque estos embragues dobles tienen que quedar fijos en la transmisión, en la flecha de entrada 2. La transmisión tiene dos flechas de entrada y tiene dos flechas de salida. Una flecha de entrada es para conectarse con los cambios impares y la otra flecha de entrada es para conectarse con los cambios pares. ¿Ok? Flecha de entrada 1 para los cambios impares, nada más. Flecha de entrada 2 para los cambios pares, nada más. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos un embrague que es doble. Un embrague es para los cambios impares y el otro es para los cambios pares. Ok, entonces este embrague, cuando está fuera en el banco, que ya se retiró de una transmisión, los diafragmas están demasiado altos, no podemos colocarlos y comprimirlos y dejarlos fijos en la flecha de entrada 2, que ahí es donde va, y además hay un seguro que tiene que ponerse para que no se salga el clutch en la flecha de entrada 2. Bien, si le diéramos mucha fuerza y comprimiéramos los diafragmas del clutch, podría entrar el seguro, pero cuando hagamos eso, los clutches van a quedar aplicados, ¿ok? Van a quedar aplicados y el vehículo cuando ponga el rayo de reversa va a empezar a jalonearse porque aunque no querramos, el clutch prácticamente ya está aplicado. Bien, entonces para que un clutch se coloque de manera correcta y trabaje como debe de ser, entonces tiene que tener un reset. Cuando un clutch es nuevo y está dentro de un paquete, entonces viene con ese reset, con ese reseteo. ¿Qué es un reseteo? Bueno, lo que pasa es que el clutch tiene unos seguros que su finalidad es mantener un poquito o casi planas las horquillas. Es decir, que no estén levantadas. Las mantiene planas para que cuando coloques el embrague, este pueda entrar de una manera fácil y puedas poner su seguro de manera fácil. Ok, vamos a ver si tenemos una imagen aquí de cómo es un clutch cuando está reseteado. Entonces, cuando lo sacamos, están así, es decir, están las horquillas están levantadas. ¿Ok? Mira que aquí tenemos unos seguritos. El que se ve más fácil es este. El que se está más visible es este.
grande esta imagen. Mira, aquí hay una laminita. Esa laminita es el seguro del clutch 1 o del clutch A. Aquí le llaman como A y B, pero también se puede llamar K1 y K2. Entonces, esa laminita es un seguro. Ok, hay una herramienta que comprime a la horquilla. Hay un procedimiento y una herramienta. No nada más es de comprimirle ya, sino que hay una herramienta para comprimirla y una vez que está comprimida lo suficiente, vamos a poner ese segurito. Son tres seguros. Vamos a ponerlo aquí sobre la ranura del diafragma. Son tres, uno aquí, el otro lo vamos a ver acá. Y va a ir el otro. Y el otro, el tercero, va a ir de este lado. ¿Ok? Entonces con la herramienta vamos a poder comprimir el diafragma para poner esos seguros. Ahora, el diafragma que está abajo, que es el del embrague B o de los cambios pares, es diferente, no es igual a ese, sino que este tiene como unas laminitas, o sea, esta laminita que vemos aquí, la laminita, y tiene varias láminas. Tienen que entrar en unos orificios como estos. Tienen que entrar en estos orificios y quedarse ahí fijas. ¿Sí? Tienen que quedarse ahí. Bueno, esos seguros y los otros seguros que vimos que están aquí, tienen que mantener las horquillas lo más plano posible. ¿Sí? Primero que nada, con la herramienta vamos a comprimir los diafragmas, pero antes de comprimir los diafragmas vamos a hacer otra herramienta que mueva los autoajustadores. Hay que mover los autoajustadores y después comprimir las horquillas para colocar los seguros. Mantener las horquillas planas permitirá que al colocar el clutch en la transmisión entre fácil y podamos colocarle el seguro. Fíjense cómo queda el embrague cuando ya está con los seguros puestos. Ahí está, mira. Ahí están los seguros del K1 y aquí están los seguros del K2, como ya están dentro de los orificios estos seguros. Entonces, un clutch nuevo viene así, pero uno que quitas de un clutch no va a venir así, entonces tú vas a tener que usar la herramienta para dejarlo de esta manera. Y para que aplanes las horquillas del clutch y este entre fácil. Bueno, pero aquí no acaba la cosa, porque eso te permite que el clutch entre de una manera fácil. Pero un clutch no va a trabajar con los seguros puestos, solo es para que puedas colocarlo. Lo que tiene que seguir después es que esos seguros se liberen. Hay que liberar los seguros. Ya puse el clutch nuevo, ahora hay que liberar los seguros. ¿Ok? Esta es la herramienta que se ocupa o similar, porque hoy actualmente hay muchas herramientas que van a hacer el mismo trabajo. Esta herramienta es de tipo original, de la marca Rotunda. ¿Sí? Se requiere de un soporte para que sostengas el clutch. Y aquí con esta herramienta que estamos aquí vas a resetear el B y con esta otra vas a resetear el A. Pero yo les comentaba que hay otras herramientas que son importantes. Estas que parecen, les conocen como raquetas, pero bueno, son unas ruedas que van a mover a los autoajustadores. Esta va a mover el autoajustador del embrague A y esta que está acá va a mover al autoajustador del embrague B. Si no mueve los autoajustadores, no se pueden comprimir los diafragmas, ¿ok? Entonces tenemos que tener esto, comprimir los diafragmas, poner los seguros se ponen manualmente, ¿ok? No va a haber algo que nosotros ponemos manualmente y la herramienta, esta herramienta que vemos aquí, deja fijos los seguros del embrague B. ¿Ok?
Pero los del embrague A, eso lo vamos a hacer manualmente. Manualmente vamos a empujarlos hacia la ranura del diafragma y después vamos a quitar la tuerca para que se libere la presión. Bueno, entonces ya se queda con esas herramientas. Pero una vez que está puesto el clutch en la transmisión, no ha acabado todavía esto. Para que los seguros de los clutches se liberen, vamos a tener que hacer que la horquilla, haz de cuenta que vamos a aplicar el clutch, vamos a hacer que la horquilla se mueva hasta tope. Para ello vamos a darle 12 vueltas. Vamos a dar 12 vueltas a la izquierda al tornillo de las horquillas para que bote los seguros. Puedes empezar con el 1, con el 2, como quiera que sea, pero a ambos cloches tenemos que mover su horquilla. Yo lo hago 2 veces, 12 vueltas hacia la izquierda y luego lo regreso 12 vueltas hacia la derecha. Para ello tengo una herramienta que pongo en un BB porque cuando tú das 12 vueltas hacia la izquierda, se liberan los seguros. Entonces, al no tener los seguros, ahí hay unos resortes muy fuertes que hacen que el actuador se regrese rápido, el actuador de la horquilla del embrague. Y eso puede generar un problema, un daño a la horquilla. Por lo tanto, cuando se botan los seguros, que son 12 giros a la izquierda, tenemos que regresarlos manualmente hacia la derecha y el BB te ayuda perfectamente a controlar el regreso, porque el regreso tiende a ser demasiado rápido y para evitar un daño en la horquilla del embrague, lo vamos a controlar el regreso, esos 12 giros hacia la derecha, lo vamos a controlar, ¿ok? Entonces vamos a hacerlo 2 veces. 12 vueltas hacia la izquierda y luego 12 vueltas a la derecha. Una segunda vez, 12 vueltas a la izquierda y 12 vueltas a la derecha para que el seguro del clutch A o B se liberen, ¿ok? Posteriormente, bueno, ya hice el con A, ahora vámonos con B, también igual, 12 vueltas a la izquierda, 12 a la derecha, 2 veces, 12 a la izquierda, 12 a la izquierda. Con ello, estamos seguros que los seguros de los clutches ya se liberaron, ¿ok? Pero hay algo más. Normalmente, entre la vuelta 6 y la vuelta 7, si tú le das 7 vueltas, pero primero 6 vueltas a la horquilla A o a la horquilla B, tú te vas a dar cuenta que el clutch ya se aplicó, ¿ok? Ya se aplicó el clutch. Entre la 6 y la séptima vuelta, el clutch se debe de aplicar, ¿ok? Eso quiere decir que el espesor de la pasta está bien, vamos a decir que está nuevo. Si nosotros, o si tú te das cuenta que te tienes que dar más de 8 o más de 7 vueltas a la horquilla del embrague para que aplique el clutch, eso quiere decir que ese clutch ya tiene algo de desgaste y que en algún momento te generará códigos. Entre más vueltas tengas que darle para que aplique el clutch, tarde que temprano te va a generar códigos de que hay mucho juego en el embrague. ¿Ok? Bueno, entonces ese tipo de cosas suceden. No tenemos en este tipo de cloches dobles. Son las horquillas de los embragues. Esa es la del embrague A, que tiene más abiertas las puntas, porque ahí entra el collarín. Y la del embrague B, que es la que tiene más cerradas las puntas. ¿Ok? Bueno, pues esto es lo que hace que el clutch abra o cierra. Es normalmente abierto el clutch, está en neutral. Y solo cuando tú ya pones dry y estás avanzando, entonces el clutch A primero cierra para primera y luego se va a cerrar el B para segunda y así sucesivamente. Eso está controlado por unos motores, ¿ok? Entonces no se les olvide, los coches vienen con reset, se ponen en la transmisión y después se botan esos seguros dándole giros, ¿ok? ¿A dónde vamos a dar los giros? Mira, las horquillas, vamos a ver si está por aquí, aquí está. Aquí ya está, aquí se puede ver que ya están puestas las horquillas. Quitamos los motores, quitamos el motor de abajo, quitamos el motor de arriba. El motor de arriba es para los cambios impares y el motor de abajo es para los cambios pares. ¿Ok? Arriba impares, abajo pares. El de arriba lo llamamos motor A, el de abajo motor B. ¿Ok? Quitamos el motor y ahí se va a ver la cabeza del tornillo del actuador
de la horquilla, ¿ok? Y ahí vamos a ver como si fuera un dado Bristol, pero no lo es, no es igual a un Bristol. Ahí tenemos una herramienta que vamos a girar 12 vueltas hacia la izquierda, ¿ok? Eso va a hacer que los seguros que tiene clutch se liberen cuando el clutch está dentro de la transmisión. Hace mucho tiempo no había información de este tipo de cosas y cuando se montaba las transmisiones se les olvidaba quitar los seguros y se echaban a perder los embragues. Pues no había nada, nadie sabía nada de nada. Mira cómo son los tornillos que van en el actuador de la horquilla y cómo en medio tiene unos mini balincitos. Por eso es que cuando liberamos los seguros del embrague, este quiere regresar rápido, el tornillo quiere regresar muy rápido, pero esas balitas se podrían dispersar por todos lados y entonces podríamos echar a perder la horquilla, el actuador de la horquilla, ¿ok? Es por eso que tenemos que hacerlo con un birbiquín, 12 a la derecha, a la izquierda y luego 12 a la derecha, controlando lo que no te gane, que tú controles el movimiento. Bueno, esos son los pormenores por los cuales luego hay ciertos problemas. Ahora, aquí quiero comentarles una cosa. En este caso, los collarines vienen en un paquete, vienen juntos. No es un collarín por un lado y el otro por otro lado, no, vienen juntos. Y eso es uno de los componentes que con el tiempo, primero que nada, tienen una grasa de por vida, ¿no? El tiempo que duren, ahí va a estar una grasa. Pero obviamente con el paso del tiempo esa grasa se va perdiendo y el collarín empieza a hacer un ruido. Si no le tomamos mucha atención a ese ruido, bueno, lo que va a suceder es que esos balines se van a salir de ahí, van a botarse por todos lados y se van a incrustar hasta en los mismos discos de pasta. Siempre que se hace un trabajo de clutch, es importante cambiar todas las cosas. No dejar las mismas horquillas, no dejar los mismos collarines y solo cambiar los discos de pasta. Eso sería un gran error. ¿Por qué? Porque si bien es hecho que los discos de pasta sí a lo mejor ya tienen mucho desgaste, también las horquillas y los mismos collarines tienen el mismo desgaste. Hay gente que piensa que solo cambiando los discos esto se va a rehabilitar y en ocasiones los collarines, vamos a decir que están al 90% de su vida útil, pero todavía están funcionando, entonces la gente se confía y pone esos usados, que todavía no se escucha que zumben. Y las horquillas todavía se están moviendo. Por lo tanto, dejemos esas piezas viejas y cambiemos solo los discos de pasta. Pues gran error, porque en poco tiempo los collarines podrán desprender todos los balines y en poco tiempo cualquiera de las dos horquillas, la A o la B, cualquiera de las dos, se va a quedar pegada y va a tener códigos. Cuando una horquilla se queda pegada, genera un código, pero también hay una pantallita en el tablero del carro que dice que la transmisión está sobrecalentada, que te tienes que estacionar y que tienes que esperar a que se enfríe. Y apenas avanzas otro poco de tiempo y vuelve a prender ese foco. ¿Sí? ¿Por qué? Porque realmente sí se está calentando el clutch. Como siempre está pegado, por eso nos genera ese tipo de códigos. Y entonces de nada valió haber dejado una horquilla usada que con el paso del tiempo se empezó a quedar pegada y no regresa. Entonces, lo mejor es siempre poner un clutch nuevo. Yo sé que a la gente le parece un costo exagerado, pero bueno, si quieres que el carro vuelva a funcionar, hay que invertir. Y así después no quieres volver a tener ese problema de tener que invertir, pues entonces te tienes que deshacer de ese carro, porque cada ciertos años ese clutch se va a acabar y hay que volver a invertir en él. ¿Ok? A la gente le encantaban esos carros porque tenían mucha fuerza, sentían muy suavecitos. Ya con el paso del tiempo no les gustaron porque les generan mucho gasto las reparaciones. Muy bien, entonces ahí está. Esos son los detalles del clutch, los detalles de los cambios y por acá vamos a hablar de otra cosa que es el módulo. ¿Ok? El módulo es una de las piezas más latosas y garrosas. El embrague da lata, pero porque las horquillas se quedan pegadas.
Pero los módulos, es que ustedes ven aquí, esos tienen muchas fallas. Inclusive hay ocasiones en que llegamos a nosotros a tener algunos códigos de sensor, fíjense bien, sensor del embrague 1, sensor del embrague 2, eh, en corto, abierto, ¿sí? Porque el sensor siempre es una pieza eléctrica, ¿no? Pero yo no he visto que el embrague tenga un sensor. Las horquillas, los collarines, no hay ningún sensor ahí. ¿Por qué aparecen códigos de sensor A o sensor B? O actuador del embrague A o actuador del embrague B. Bien, normalmente vamos a tener códigos porque el que tiene los sensores no es el embrague, pero el motor del embrague sí tiene sensores. ¿Ok? Este sí tiene sensores. Y esos sensores están aquí. De hecho, tiene 3 sensores. Son sensores Hall. Y con uno que esté mal, con eso sería suficiente para que se genere un código y no tengamos cambios pares o no tengamos cambios impares. Con uno de esos 3 sensores que se encuentran aquí, uno que esté fallando nos inhabilitará los cambios, ya sea pares o impares. ¿Ok? Entonces, lo que pasa es que estos sensores que están aquí están checando las 3 fases del motor. Es un motor que tiene 3 fases. Y ellos están fijándose si esas 3 fases están completándose. Porque de completarse, entonces quiere decir que todo va bien. Pero si de repente al girar el motor una fase no lee que el motor se está moviendo, simplemente va a generar un código. ¿Ok? Y a veces se parece como sensor de embrague. Y entonces muchos dicen, ay, ¿cuál sensor de embrague? No, no es que el sensor haya un sensor en un embrague, sino el sensor está en el motor del embrague y ciertamente está midiendo los giros que está haciendo el motor para poder aplicar el clutch. Recuerden que el clutch es un clutch normalmente abierto y las horquillas tendrán que mover a los collarines para que el clutch cierre y eso lo van a hacer a través de estos motores. Esos motores entonces son los que cuentan con los sensores que están midiendo los giros. ¿Ok? Muy bien. Entonces, el motor, el módulo va a tener el control de esos motores, pero además también otros motores. Déjame ver si tenemos aquí la imagen, creo que no. No. Es que si volteamos el módulo de la TCM, si lo volteamos en la parte de atrás tiene también unos motores y esos motores son los que van a mover a los actuadores de cambio para que se realicen todos los cambios de velocidad. A veces estamos trabajando con los vehículos y empiezan a fallar, llegan al taller, metemos el escáner y empezamos a ver muchos códigos con componentes eléctricos. ¿Ok? Y a veces esa cantidad de fallos en componentes eléctricos, pues ni más ni menos que se debe a el módulo. Y a veces tenemos que reemplazar ese módulo, lo cual tiene un costo muy alto, el módulo de la TCM. Muchas veces pensamos que como está montado en la TCM el módulo, alcanza temperaturas muy altas y genera o le va a provocar a largo plazo problemas. Y sí, en efecto, la vibración y la alta temperatura que hay en la transmisión sí generan problemas en el módulo, pero fíjense, si ustedes no lo sabían, la electrónica que está en ese módulo, las tarjetas que tienen los componentes, tienen muchas pistas. Normalmente las pistas que hay en una tarjeta electrónica vienen soldadas las pistas, pero en este caso todo viene ensamblado a presión, como si fueran terminales hembra y macho. Esas vienen colocadas y están bajo presión. Entonces, la vibración y
La alta temperatura provoca que haya un contacto falso en el sistema electrónico y nos genere muchas fallas. ¿Ok? Y eso va a provocar que nosotros tengamos que reemplazar el módulo. ¿Sí? El módulo no tiene, a veces puede durar poco, a veces puede durar mucho, no tiene una manera de calcular su caducidad. ¿Ok? En cualquier momento puede fallar. Y también, por ejemplo, hay veces que nosotros vemos que hay un código del actuador del embrague y lo reemplazamos, pero el código no cambia, sigue siendo el mismo. Tengo un circuito del actuador A del embrague, reemplazamos el actuador y seguimos teniendo el código, entonces quiere decir que el problema ya no es el actuador, sino que es el módulo que ha dejado de tener la potencia, la fuerza para poder hacer que se mueva ese motorcito. ¿Ok? Entonces sí tenemos varios códigos con el módulo que al final de cuentas van a provocar que tengamos que reemplazarlo. Miren, aquí está, por ejemplo, el rotor del motorcito, que es el que tiene la punta para mover el tornillo del actuador de la horquilla de clutch, que al mover el tornillo hace que se abra la horquilla y aplica el embrague. Y cuando se regresa, hay unos resortes en la horquilla que hacen que se desaplique el embrague. Pues bien, entonces este es lo que les comento que es la tarea del día a día cuando estamos trabajando con este sistema. Es imposible que trabajemos en este sistema si no tienes un escáner, ya que es el que te va a decir qué es lo que está pasando, en qué parte están los problemas de la transmisión y tú ya tienes que desarmar el clutch, desarmar el housing, quitar el módulo, en fin, pero lo que nos va guiando es definitivamente el escáner. ¿Ok? Bueno, ahora vamos a hablar de otro tema que ya hemos mencionado, que es sobre la transmisión de Honda de 6 cambios. Lo cierto es que hace muchos años que dimos estos temas y normalmente siempre procurábamos dar este tipo de temas en en las expos de PACE, en la PACE. Estos temas que presentamos ahorita, tanto en la DPS6 como esta de caja de 6 cambios, estuvieron en la PACE Automechanic. ¿Ok? Eh, y en el momento que nosotros presentábamos estas temáticas, la gente decía que para qué eran estas temáticas, que estaban muy avanzadas, que esos carros todavía no llegaban, que llegaba uno que otro, que ellos querían ver otras cosas. Pero bueno, nosotros siempre hemos pensado que a veces hay que estar un paso hacia adelante, ¿verdad? Si a veces nos sentimos un poco agobiados con los problemas que tenemos con nuestro trabajo, es que nosotros, pues de alguna manera tenemos la culpa, porque cuando no conoces algo y llega de repente con problemas, ¿cómo, cómo piensas enfrentarlo y resolverlo? Es muy difícil. Yo creo que siempre tenemos que tener el conocimiento de las cosas antes de que lleguen a nuestras manos. Y es la manera en cómo en las agencias, en las concesionarias se trabaja. A los técnicos se les prepara con tiempo, con un buen tiempo eh, suficiente tiempo para que antes de que lleguen los vehículos, ellos ya puedan entender cómo trabajan los vehículos. No se van a volver expertos, ¿verdad? Porque si antes de que lleguen los carros les dan una pequeña capacitación, pues es imposible que se sepan todo, ¿no? Pero ya les dan un antecedente, ya los van preparando lo mejor posible para que cuando entonces estos vehículos ya empiezan a llegar, ya sepan checar el aceite, ya sepan poner el escáner, ya sepan quitar todo lo que tienen que hacer, ¿ok? Y obviamente eso va a hacer que esto se mueva de una manera rápida y sencilla. Pero nosotros no, nosotros dejamos que van llegando carros, vamos aprendiendo de ellos cuando van llegando. A veces ni siquiera sabemos cómo se llaman ni los carros, ¿verdad?
Y eso está mal, porque nosotros deberíamos tener un pie adelante, es decir, tener un conocimiento previo de las cosas antes de que éstas lleguen y nos daría un gran resultado. Pero casi siempre nos preocupamos por lo que tenemos en el presente, que realmente nos agobia, pero nunca nos preocupamos por lo que va a venir en el futuro. Si tuviéramos un conocimiento de lo que viene en el futuro, podríamos estar tranquilos bueno, preocupados por el presente, pero ya no por el futuro. Bueno, entonces aquí teníamos estos temas. Y esta, ¿cuándo salió? O sea, por acá debe estar el año en que salió, creo yo. Ese es el adiós a las transmisiones de engranajes por la empresa Honda. Precisamente hablando de engranajes que vimos ahorita en la DPS-6, esa transmisión también utiliza engranajes helicoidales, pero aquí no hay un clutch doble, ¿no? Aquí esos engranajes helicoidales son seleccionados por clutches. Cada engrane tiene su propio clutch. La primera tiene su clutch, la segunda tiene su clutch, cada quien tiene un clutch. Y esta es una transmisión de 6 cambios, tenemos 6 clutches, uno para cada engranaje. ¿Ok? Muy bien, entonces aquí está en el 2014 también muy parecido a lo que vimos en el DPS-6, que es en el 2014. Eh, en el 2014 aparece en el Accord y la transmisión se llamaba BB7A con un motor 3.5. Después aparece la Odyssey en el 2013 al 2017, creo que actualmente todo tiene esta caja. También la Palio y también algunos Sakura. Los Sakura, que yo sepa, ya no ocupan tanto esta transmisión, pero Honda sí. Entonces es motor 3.5, es un motor 6 cilindros de mucha fuerza. Y para la Odyssey es la PYRA o la MV2A. También hay otras letras, pero eso va a depender del fabricante, por ejemplo, digo, de la marca en específico. Para el Acura tenemos la MMGA. También por ahí debe haber otras más, porque esas transmisiones obviamente se parecen mucho, pero no son iguales, ¿verdad? Ya que lo que las hace cambiar es el tamaño de los motores, el tamaño del vehículo, y podrá haber al menos unas cuatro que se parecerán esos cuatro modelos por fuera casi idénticos, pero ya internamente sí puede haber diferencias. Una de las cosas que identifica esa transmisión así de lejos es el conjunto de solenoides que ahora tiene montados en la parte superior de la transmisión, que son este conjunto de solenoides. Ok. Rápido te das cuenta que se trata de una transmisión de 6 cambios. Es difícil a veces porque las transmisiones de Honda, de 5, de 4, esta de 6, no tienen cárter. No son como las cajas, bueno, son como los estándar, ¿no? Que no tienen un cárter. Y a veces hay que andarles buscando por un lado o por el otro los sensores, los solenoides, para de acuerdo al tipo de sensores o solenoides, darnos cuenta qué tipo de caja es. Y así es que esas transmisiones de 6 cambios inmediatamente se identifican por el conjunto de solenoides que tienen en la parte superior. Las transmisiones tienen, en este caso, para hacer una transmisión moderna, sí tiene una bayoneta. Y para medir el nivel de aceite, pues podrías hacerlo a los 20 grados. Aquí tienen más libertad para medir el aceite. Porque cuando tienes una bayoneta, tú la puedes colocarla hacia dentro de la caja para ver si está bien a su nivel, no importa la temperatura que sea. A lo mejor la medición podría ser incorrecta, pero al menos te podrías darte cuenta si hay o no hay aceite, si está contaminado o no está contaminado, etcétera. Ya si quieres tener una medición más precisa, bueno, pues a los 20 grados o 30 grados, al medir el nivel de aceite, debe de haber una marca. Esa marca tiene que coincidir tal vez con los grados de temperatura. Y si estás en esa marca, quiere decir que no le falta aceite a la transmisión. Si está arriba de, quiere decir que está con más aceite de más. Si no marca nada, le falta, ¿no? Si está la marca bien, o sea, si está la marca en el nivel correcto, no hay que agregar ni quitar. Si está arriba, está sobrepasado. Y si no marca nada, es que le falta. Eso tiene lógica, ¿no?
Extraordinariamente, solo tenemos dos sensores, uno de entrada y uno de salida. Tenemos ya muchos switches de presión, casi uno para cada clutch, de color verde, que también hay otros switches que no son verdes. Aquí en esta parte de atrás viene el modelo de la transmisión, mira. Esta es una... Ay, no se alcanza a ver bien. MYCA o BA. No se alcanza a percibir el nombre. Ok, entonces, así viene la transmisión. Mira, tiene muchos ejes. Hay que entender cómo funciona a través de los ejes que tiene aquí. Y en este caso, mucha gente dice, "Nah, ¿para qué andar ahí perdiendo el tiempo, no?" Yo desarmo y armo. Está muy fácil, la verdad, las cajas de Honda son muy fáciles en ese aspecto, es decir, en el aspecto de entender cuál es la manera en que estos van a funcionar. Porque a veces vamos a tener un problema con un clutch, el de cuarta. Pero yo ahí veo varios clutches, ¿cuál será el de cuarta? Ah, pues busco en el manual cuál es el de la cuarta, ¿no? Sin embargo, no es necesario. Es decir, cuando tenemos una caja de engranajes helicoidales, los mecánicos buenos sí saben identificar quién es primera, quién es segunda, quién es tercera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Porque tú dices, oye, tengo el código del embrague de segunda, ¿quién tiene el manual para ver dónde va el engrane de segunda? La verdad, eso sería incorrecto. Sí, eso sería como que, eh, no sé, raro, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que no sepas en una caja de engranajes helicoidales quién es quién? A lo mejor nunca te había tocado trabajar con una de ellas, no pasa nada, ¿no? Lo único que hay que entender es algo muy simple. Igual que vimos hace ratito en la DPC6, yo les comenté que había una flecha de entrada para los cambios impares y una para los cambios pares. Entonces aquí en las cajas de Honda también hay flechas de entrada, ¿ok? Y la flecha de entrada sirve para mover a los ejes y para que se muevan los engranajes de salida, porque tenemos engranajes de entrada y engranajes de salida. Los engranajes de salida están colocados en una flecha y esa flecha se va a conectar con el piñón del diferencial. Es que el piñón del diferencial también tiene engranajes. De hecho, los engranajes selectivos se encuentran en los ejes de entrada, ¿ok? Y el eje de salida no tiene embragues. Hay algunos modelos de caja de Honda que sí, los ejes de salida tienen embragues, pero en este caso los embragues, los engranajes selectivos se encuentran en las flechas de entrada y no en la de salida. A la flecha de salida le llamamos contraeje. Muy bien. Entonces, en donde ven ustedes los tambores, esos son los ejes de entrada. Y aquí va a haber una regla interesante. En los ejes de entrada, el engrane más pequeñito es el de primera. Y creo que con eso es suficiente para poder entender lo demás. Si el engranaje más pequeñito en los ejes de entrada, porque tenemos tres ejes de entrada, eh, si el engrane más pequeño es el de primera, quiere decir que el de sexta, porque es una caja de 6, será el más grande, ¿no, Alex? Entonces, el engranaje más grande será sexta, el más chiquito primera. Y los vamos a ir buscando en los diferentes ejes. A ver cuál es el más pequeñito. Si yo veo en estos ejes, aquí está el más chico. ¿Y quién será segunda? Bueno, segunda debe ser el que sigue. Normalmente, para cada engranaje de cada cambio, habría dos engranajes. Por ejemplo, el de primera ahí tiene su engranaje. Acá el de segunda, que está hasta arriba, que se ve por su tamaño, que es un poquito más grande que el de primera, es el de segunda. Y también tiene su engranaje y está con otro engranaje que viene en el piñón. Pero ojo, el engranaje de primera solo es para primera.
Es el engrane de primera de entrada y acá al ladito es el engrane de primera de salida. Nada más. No así pasa con el de segunda. Ese es el engranaje de entrada de segunda y ese es el engranaje de salida para la segunda. Pero ese engranaje también lo comparte con este otro que está acá, que posiblemente sea el de tercera. O sea que ya sea el engranaje de segunda o el de tercera, pueden hacer que se mueva el piñón del diferencial. Obvio, no van a estar aplicados los dos al mismo tiempo. Entonces, el que esté aplicado va a ser el que mueva al piñón del diferencial a través de su engranaje superior. Y así va a ser lo mismo cuando estamos acá abajo con, no sé, quinta y sexta. Este engranaje pequeñito hace contacto con el engranaje de quinta y con el de sexta que están aquí. Pero obviamente si el embrague de quinta está aplicado, el de sexta no. O si el de sexta está aplicado, el de quinta no. Así es que este engranaje de sexta podrá mover fácilmente al piñón del diferencial a través de este que se llama contraeje, porque el de quinta está desaplicado. Y cuando la sexta está desaplicado, bueno, pues el de quinta lo aplicará. Comparten al mismo engranaje. ¿Ok? Entonces, de acuerdo al diámetro del engranaje que tengamos, sobre todo en el caso de los embragues, en los ejes de entrada, no en los de salida, porque no hay un engrane para cada engranaje de entrada. Hay dos engranajes que comparten a dos. En el contraeje hay un engrane que comparte con dos. Entonces, pues aquí las cosas cambian, ¿no? Bien, ahora vamos a ver algo. Es la manera en cómo se va a transferir el movimiento a través de los engranajes. Entonces, aquí vemos los cloches que en un momentito vamos a ver. Cada clutch va a controlar un engranaje. Así es que vamos a ver cómo son los cloches. Muchos de ustedes han trabajado ya con cajas de Honda y saben a lo que me refiero cuando hablamos de los cloches que tienen que mover a los engranajes. Este es un eje, este eje, ¿cómo se llama? Es el eje secundario. ¿Ok? En esta transmisión tenemos 6 cloches, pero no podemos ponerlos todos en una flecha porque sería una flecha muy larga. Así es que haz de cuenta que esa flecha se va a dividir en tres partes. Dos ejes son grandes y hay uno que va a ser más pequeño. Y en esos ejes que se dividieron, entonces vamos a tener, en este caso hay tres. Hay otro que va a tener dos y hay uno que va a estar solitario. ¿Ok? Este que es el más pequeñito, acuérdate que sería el de primera. Y el tambor pequeñito que vemos aquí, ese sería el de primera. Pues es el que tiene el engranaje más chiquitito. Y el de arriba me parece que el que tiene el número uno, ese es el de segunda, de extremo a extremo, ¿ok? Y si mal no recuerdo, aquí yo veo dos engranajes, sí, pero uno es de transferencia y el otro es de cambio. El 4 que está más pegado al clutch, es el engranaje de cambio. Y el que está bajito se le conoce como engranaje de transferencia. Es un engrane loco que sirve para transferir el movimiento de un eje hacia otro eje. Ese engranaje no afecta aquí al eje. Está ahí porque hay que conectar a un eje de entrada con el de salida, pero como están muy separados uno del otro, ese engranaje sirve para la unión, para que sea un eje que está separado del engranaje de salida. Entonces, este que es el número 5 es un engranaje libre, ¿ok? El 4 ese debe ser como el de quinta, es el engranaje de quinta. ¿Por qué? Porque no es el más grande en esa transmisión, hay otro más grande. Y acuérdate que decía, el más grande es el de sexta, el más pequeño es el de primera. Ok, entonces, ese es el eje secundario, por acá debe estar. Este es un eje que se llama el eje tercero, o el eje de cuarta, porque aquí tenemos un engrane que es el de cuarta. Ok, en este eje vamos a tener la posibilidad de dos cambios. Uno, el de cuarta. ¿Cuál es el engranaje de cuarta? Pues el que está más cerca del close sería el 6. A ver, no creo, ¿verdad? 6. Sí, es el 6. Ok, el 6 es el engranaje de cuarta. Y entonces el que va arriba, el 4. Mira, los dos son de cuarta, pero ahí te va. Uno es de transferencia. ¿Ok? ¿Qué quiere decir de transferencia?
que a través de ese engranaje hacemos que gire el eje, ¿ok? Ya habíamos dicho que hay ejes que están alejados de la flecha de salida. Entonces no se pueden conectar con la flecha de salida. Para que se conecten con la flecha de salida necesitan unos engranajes de transferencia. Este engranaje que está ahí está hecho para mover al eje, ¿ok? Que es el número 6, va a mover al eje, lo está moviendo al eje. Pero el engranaje 4, ese es el que cuando se apliquen los discos va a moverse. O más bien sería al revés, ¿no? El 6 es el de cuarta y el 4 el de transferencia, porque el 6 está más cercano a los discos. Entonces, cuando se apliquen los discos, va a tener este acoplamiento con la flecha. Y el engranaje de transferencia sirve para que la flecha gire con la ayuda de otros engranajes. Si no está aplicado el clutch, el engranaje de cuarta estará totalmente neutro, ¿ok? Pero el eje está girando. Una cosa es que el engranaje no esté aplicado y otra cosa es que el eje todo el tiempo está girando. Y para que gire, entonces se ocupa el engranaje número 4, que es el engranaje de transferencia, que con otros engranajes logran que ese eje gire. Y es hasta cuando el clutch de cuarta se aplique que el engrane ya está unido o se está acoplando con el contraeje. Sin embargo, en este eje también tenemos a un engranaje que es el engranaje de reversa. ¿Ok? Ahora, para la reversa se necesita un clutch. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, aquí tenemos una horquilla que mueve a un engranaje, ¿verdad? Pero si nosotros, a ver cómo está aquí, ese engranaje va a mover a la reversa. Aquí te das cuenta también es pequeño igual que el de primera. Ese engranaje va a mover a la reversa. Pero para que ese eje se mueva, pues es necesario que se aplique la cuarta, porque si no se aplica la cuarta, entonces el engranaje pues no se movería. ¿Ok? Ahora, ese engranaje tiene dos posiciones. Una hacia abajo, que es la que nos permite que trabaje pues en neutro, y una que es hacia arriba, que es la que va a permitir que se mueva a la reversa. ¿Ok? Bueno, entonces la cosa sería así, espérenme. Es que ese es un sincronizador y ese sincronizador se puede acoplar a dos engranajes. El de arriba es el de la reversa y el de abajo entonces es el de cuarta. ¿Ok? Entonces tenemos arriba reversa y abajo cuarta. Aquí el sincronizador tiene unos dientes que no son iguales para arriba ni que son iguales para abajo. Y tenemos que acoplar los dientes diagonales hacia la reversa y los dientes en forma de flecha hacia el de cuarta. ¿Por qué? Porque estos son así los dientes de acoplamiento de la cuarta, vienen como pico, como si fuera la flecha. En cambio, los dientes del engrane de la reversa vienen diagonales. No podemos invertir el sincronizador. ¿Ok? Bueno, entonces, espérenme. Los engranajes, cuando están con el sincronizador, quedan fijos a la flecha. Creo que hice mal el análisis al principio. Con el sincronizador, igual que en una transmisión estándar, con el sincronizador se mueve para arriba, queda fijo en la flecha el engranaje de reversa. Si el sincronizador se mueve hacia abajo, queda fijo en la flecha el engranaje de cuarta. ¿Ok? Hasta ahí estamos bien. El sincronizador sirve para fijar el engrane en la flecha. Pero la flecha, para que gire, para que tenga movimiento, necesita aplicar el embrague. Porque si no aplicas el embrague, el engranaje de transferencia, que es el número 6, solamente va a estar dando vueltas y vueltas y vueltas, pero no va a mover a la flecha, nada más va a girar y ya. ¿Ok? Para que esa flecha transfiera fuerza, tiene que aplicarse el embrague. Entonces, ese embrague número 6 va a servir tanto para cuarta como para reversa, porque aunque el engranaje de reversa ya está aplicado en la flecha,
Mientras el clutch no esté aplicado, simplemente no se va a mover la flecha. Y así es en todas las cajas de Honda, ¿eh? No es porque esta sea la caja de 6. En todas las cajas de Honda es lo mismo. Hay un engranaje hacia abajo y otro hacia arriba. Pero para que esto se mueva, tienes que aplicar el clutch. Y entonces el clutch le sirve a los dos. ¿Qué pasaría si estuviera más el clutch? No tendrías ni reversa ni tampoco tendrías cuarta. Ahora, para que un clutch esté mal, no nada más tiene que ser el pistón del clutch. Acá también tenemos sellos en la parte de abajo que son anillos. Si esos anillos están mal o el casquillo que alimenta o donde trabajan los anillos está abocardado, pues tampoco vamos a tener pérdidas de presión y no va a poder aplicar ninguno de los dos, ni cuarta ni reversa. Entonces, muchas veces lo que más estamos pensando es en que puedo desarmar y armar la caja. Sí puedo, yo me voy a fijar bien, armarla y desarmarla, pero ahí solo estamos haciendo un pasatiempo interesante. Pues el que armemos una caja o la desarmemos y la volvamos a armar, jamás garantiza, jamás de los jamás garantiza que te va a quedar bien. ¿Ok? Conforme vamos armando, tenemos que ir viendo las tolerancias, el orden correcto del armado, hacer pruebas, probar si los coches trabajan bien, porque armar y desarmar no es garantía. Cuando uno va armando y desarmando, tienen que ir haciendo pruebas, mediciones, y entonces eso sí nos da la garantía de que eso puede funcionar. Y sobre todo también entender los componentes, saber quién es reversa, quién es cuarta, quién es tercera. Yo creo que eso lo debemos de saber antes de empezar a trabajar. Y si ya estamos trabajando, bueno, sobre la marcha, ir repasando, sabiendo qué es lo que estamos haciendo, en qué clase estamos trabajando, hacer las pruebas pertinentes, ¿verdad? Para que entonces sí sea un éxito cuando tú terminas de hacer el trabajo. Este es otro engranaje de transferencia que es necesario porque pues aquí tenemos muchos ejes. Miren, ¿ustedes recuerdan qué separados están los ejes? Por acá hay una imagen. Aquí está, mira. El eje de salida es el número 5, ¿ok? Los ejes que tenemos aquí, el principal, el secundario y el de cuarta, esos tres ejes se tienen que conectar con el contraeje. Pues para el eje principal y al contraeje no hay problema, porque uno está a la izquierda y el otro está a la derecha. Pueden hacer contacto fácil con el contraeje. Pero ¿qué pasa con el otro eje que tenemos aquí, que tiene el número 3? Ese sí está completamente separado de los otros. Y así es que para que este se pueda conectar con el contraeje, requiere de los engranajes de transferencia para poder tener su movimiento, su desplazamiento, llegue hasta el piñón del diferencial, hacia el contraeje. ¿Ok? Entonces, hay que saber la técnica para desarmar esa transmisión. ¿Cuál sería la manera de desarmarla? Porque es una caja enorme y súper pesada, ¿verdad? Y que cuando tú dices, bueno, ¿y por dónde empiezo a desarmar? ¿Cómo empiezo a quitar estos engranajes? ¿O los tendré que quitar todos juntos? ¿O quito uno por uno? Porque yo quiero quitar un engranaje y me estorba el otro. Y si quiero quitar el otro, me estorba el otro. Todos me están estorbando. Yo creo que si cargo los cuatro que están ahí juntos, sí, sí los alcanzo a quitar. O si volteo la caja, se salen solitos. No, no, bueno, no se trata de eso, ¿no? Aquí tenemos un procedimiento para desarmar la caja, la cual incluye quitar estos dos tornillos que están acá arriba, pero también hay que saber que esos son de cuerda izquierda, ¿ok? Y vamos a ir desarmando algunas partes de la transmisión, porque si no, no se puede, o sea, no podemos quitar un eje, ni el otro, porque se estorban entre sí. Así es que necesitamos quitar algunos componentes para poder ahora sí retirar un eje, luego el otro y luego el otro y tenerlos ya fuera para revisarlos, hacer reemplazo de sus sellos de los émbolos, el reemplazo de los discos, el ajuste, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, es una transmisión noble, como la mayoría de los Honda, pero necesitamos conocerla, necesitamos verla, necesitamos saber. Muchas veces armamos y desarmamos, todo bien bonito, pero se nos olvidaron las pruebas. Las pruebas, ¿por qué no hicimos pruebas?
Hay muchas veces que la transmisión tiene unos casquillos que están en el housing para poder hacer que el aceite llegue a los anillos de un clutch. Pues esos casquillos se dañan y entonces se generaría pérdida de presión y entonces el componente no aplicaría. Miren, les voy a enseñar dos puntos en donde hay casquillos. Aquí les decía que para desarmar hay que quitar esos tornillos y que son de cuerda izquierda. Para nosotros estos temas ya tienen mucho tiempo, pero resulta ser que revivieron, que hoy día llegan mucho este tipo de vehículos para su reparación. Y entonces vale la pena recordar todo esto para que cuando nos llegue un trabajo podamos ser eficientes. Ahorita vamos a hablar de dos puntos importantes. Mira, esta pieza que está aquí va dentro de la flecha. Esta viene aquí adentro. Y aquí lleva unos O-rings. Esos O-rings facilitan el paso del fluido de los anillos hacia el pistón. ¿Ok? Y viene como un tubo de aluminio. Tú sabes que los O-rings con el paso del tiempo, con el paso de los kilómetros, se van a hacer planos y van a provocar que haya una fuga de presión. ¿Sí? Aquí va a haber O-rings aquí y también en la flecha en este lado, por acá. ¿Ok? Y todos esos sellitos se deben de reemplazar por nuevos para que siempre tengamos la transmisión funcionando de manera correcta. Entonces sí tenemos que conocer más a fondo la transmisión para poder resolver cualquier cosa que se presente, ¿no? Y siempre digo que hay que hacer pruebas, pruebas y pruebas y pruebas para estar seguro que las cosas funcionen. Miren, aquí hay un valero, ¿sí? Ese hay que quitarlo, ¿sí? Hay que quitarlo porque debajo de ese valero hay un casquillo y ese casquillo es donde trabajan los anillos. Pero ese casquillo a veces está bien, tú lo ves y está bien, pero cuando tú lo sacas, tiene unos O-rings también, en la parte externa lleva unos O-rings. Ya lo dijimos, los O-rings se ponen planos y fugan presión. Entonces podríamos tener ahí una fuga de presión y tendríamos que tener la necesidad sacar el valero, sacar el casquillo, cambiarle los O-rings y todo funcionando como debe de ser. Hay veces que eso no lo vemos, no lo vemos y entonces el carro empieza a fallar y no encontramos. Es que yo veo que los discos se acoplan bien, yo veo que todo está bien. Sí, pero mira, aquí hay unos tubos y aquí hay unos orificios. Por ahí puedes hacer pruebas también. Puedes hacer pruebas para checar si los coches trabajan. Y si uno trabaja y el otro no, lo más seguro es que hay que quitar este casquillo y reemplazarlo. O reemplazar los sellos del casquillo para eliminar esa fuga de presión. Entonces hay muchas cosas que simplemente a simple vista no se ven. Entonces decimos, ya quité todos los ejes, cambio los discos, cambio las ligas y a volver a armar todo. Está bien, es correcto, pero también a probar. Hay que probar, no se nos olvide probar los componentes, pues si no los probamos, algo podría estar mal y lo vamos a saber solo cuando la caja esté fallando. Cuando ya volvamos a montar la caja y esté fallando, entonces ya va a ser demasiado tarde. Vamos a tener que volver a bajar y ahora probar todo para tener la seguridad de que las cosas van a funcionar. ¿Ok? Hay otro tema aquí que es importantísimo, que son los mismos solenoides. Los solenoides de estas cajas dan mucha guerra, pero dense cuenta que aquí hay unos acumuladores y los acumuladores tienen unos sellos y adicionalmente también hay unas válvulas. Ah, y llevan unos tubos que a veces son de plástico o los más modernos son de plástico, de un plástico rígido, pues. Y tienen unos filtros. Esos filtros a veces están súper sucios y van a provocar que fallen. También aquí en el cuerpo hay unas válvulas y esas válvulas si están mal, bueno, pues quiere decir que ya no vamos a poder ocupar ese sistema. Una válvula viene de este lado y otra de este lado. Y yo siempre he visto cómo la gente, cuando llega al trabajo,
está fallando y no tienen información. ¿Ven? Mucha gente decimos, bueno, pero ¿cómo nos enteramos de las cajas de los carros? Bueno, primero conocen los carros, ¿no? ¿Qué carros van a salir para Ford este año? ¿Qué carros van a salir para Honda este año? ¿Qué carros están en Honda desde el año pasado? Primero hay que conocer los carros. Conociendo los carros más comunes, recientes de cada marca, ahora hay que ver qué caja traen esos carros. Es la manera en cómo nosotros vamos conociendo. Ah, pues sigue trayendo la de 6 cambios, sigue teniendo la CVT. Ah, no hay tanto problema, ¿no? Pero siempre hay carros que dices, oye, son del 25 y ahora ya traen una caja híbrida, o ya traen esto, o ya traen doble clutch, antes eran de 6 cambios y ya traen poleas. Entonces eso es lo que tenemos que ver nosotros, ¿no? Porque tenemos tiempo, porque el carro acaba de salir, pero el tiempo se va rápido. Entonces tenemos tiempo primero que nada para saber qué carro sacó nuevamente esta marca, ¿no? Los clientes que tenemos normalmente les gustan ciertos carros, ya sean los Ford, los Chevrolet, Nissan, Honda, ¿no? Es el gusto de cada quien, pero nosotros ya sabemos que los clientes si van a comprar un carro nuevo, van a comprar otro Honda, o van a comprar otro Ford, o van a comprar otro Chevrolet, van a comprar otro Volkswagen. Así es que yo, dependiendo de los clientes que tengo, investigo qué carros nuevos van a salir. Y una vez conociendo los carros más recientes, entonces lo que sigue es checar el tipo de caja. ¿Ok? En un principio parece todo muy sencillo, pero si ya sé qué tipo de caja, qué tipo de carros, empiezo a investigar más, qué tipo de aceite, cómo se mide el aceite, y después de ya que sé eso, le sigo investigando más y más y más y más y más. ¿Ok? Para que cuando llegue el carro, ya no ande yo buscando la bayoneta o ande buscando dónde meter el escáner, qué sé yo, ¿no? Eso es lo importante. Sí es importante saber antes de que lleguen los carros, conocer un poquito de eso para poder estar un paso siempre hacia adelante y no estar agobiado. Ok, ya les he dicho que muchas veces estamos agobiados porque a veces no tenemos ni la más remota, no tenemos un manual, no tenemos la información y así nos atrevimos a desarmar el carro, armarlo y ahora nos está fallando y no sabemos qué hacer. ¿Ven? Muy bien, entonces esas son las temáticas que vamos a tener en este mes de julio, que se aproxima, que está muy cerca. Y ahorita vamos a comentar del calendario, cuándo se va a dar uno, cuándo se va a dar el otro. Y también los horarios y todo lo demás. Ok, mire. Normalmente nosotros tenemos los cursos en línea los días martes y miércoles, en el horario de 7 a 9 de la noche. Ok, por la plataforma de Zoom. Entonces vamos a ver la fecha. Eh, el día precisamente 1 de julio, martes 1 de julio, iniciaremos el curso de la transmisión DPS6 de Ford. Y el día 2 de julio iniciaremos en línea el curso de la transmisión de Honda de 6 cambios. 1 de julio, martes 1 de julio, transmisión de DPC6 de Ford. 2 de julio, transmisión de Honda de 6 cambios en línea. ¿Ok? Para los cursos presenciales los tenemos los días domingos y los días sábados. El día domingo tendremos el curso de la DPS6 de Ford. Y el día sábado tendremos el curso de Honda, transmisión de 6 cambios. ¿Ok? Los horarios para los cursos presenciales son de 9 de la mañana a 1:30 de la tarde y hasta el día sábado y mismo horario para el curso de los domingos. ¿Ok? Eso es lo que tenemos en este mes de julio. Creo que son temas muy actuales, muy presentes, que vale la pena tenerlos, que vale la pena meterse a ellos. Y si tienen algún problema con los vehículos, recuerden que mientras estemos pasando este curso, que es prácticamente 30 días, y ustedes tienen algún vehículo en el taller trabajando, están tomando el curso con nosotros, van a tener ustedes asesoría técnica.
¿ok? Van a tener ayuda, van a tener respaldo de parte de nosotros para ayudarles con el diagnóstico, para ayudarles con la solución de cualquier situación que haya relacionada con esa temática, ¿ok? En el transcurso del curso. Y si continúan con nosotros en los siguientes cursos, siempre van a contar con ayuda, con el apoyo. Muchas veces cuando ustedes tienen alguna inquietud, tienen que hacer algún diagnóstico, nos mandan su información por medio de WhatsApp y nosotros la analizamos. A veces si es necesario, también hacemos una llamada o nos hacen una llamada ustedes y si ustedes requieren a veces de algún material, alguna información, muchas veces nosotros se las hacemos llegar. ¿Ok? Acuérdense, la ayuda que nosotros brindamos cuando están tomando el curso no tiene costo. O sea, si tú me preguntas o me necesitas un diagrama o algo que tiene que ver con la transmisión que estamos dando en el curso, no pasa nada, yo te la puedo acercar, yo te puedo atender una llamada, ayudarte con alguna duda y eso no va a tener, no genera costo. Ya sea si estás tomando los cursos en línea o si lo estás viendo de manera presencial y requieres un apoyo, para nada que hay un costo. E inclusive ha habido algunas ocasiones en que se han armado transmisiones en el transcurso del curso presencial y no ha generado para nada un cobro extra. ¿Ok? Entonces, eso es importante saberlo porque estamos tomando una temática y de repente no nos llega un carro. Nos puede llegar después, pero si tú ya tomaste un curso con nosotros de esa temática, tienes respaldo, tienes ayuda, tienes consejos, etcétera, etcétera. Los cursos normalmente tienen información técnica que le damos digitalmente en PDF y a veces damos, dependiendo de la temática, a veces hay información abundante, a veces no hay tan abundante, pero procuramos que la información que ustedes reciban les sea importante, que sea lo más importante posible para que ya sea una falla mecánica, hidráulica o electrónica, ustedes tengan con qué resolverla. ¿Ok? Entonces, ya hicimos aquí la invitación para que ustedes asistan. Recuerden que nosotros tenemos dos cosas muy importantes. Si a ustedes les interesa, nos llaman, apartan su lugar. Siempre que ustedes pueden o quieran o les interesen las temáticas, pueden hacer un apartado a través de nuestros números de contacto de WhatsApp. Por ejemplo, si a ti te interesa el curso de DPS 6, puedes hacer un apartado con una cierta cantidad por debajo de 500 pesos. Y esa parte que tú estás apartando se te va a descontar en el costo del curso. ¿Ok? Si, por ejemplo, estás apartando con 400 pesos, esos 400 pesos se te descontarán en el costo del curso. ¿Ok? Y todas aquellas personas que quieran llevar las dos temáticas también recibirán un descuento. O sea, no les costará cada curso la misma cantidad, sino que ustedes van a recibir un descuento de cada uno de los cursos para que puedan absorber las dos temáticas. Y más adelante también hacemos algunas ayudas para que ustedes puedan recurrir a todos los cursos del año o del semestre, en fin, pero todo va a depender de la inquietud de ustedes, de que ustedes estén con el ánimo, con las ganas de tomar la capacitación y a nosotros nos encargaremos de facilitarles de alguna manera el, el pago de los cursos. ¿Ok? Bueno, pues esto sería todo por esta ocasión. Pero se me falta algo muy, muy importante por decirles, por comunicarles, ya que nosotros estamos precisamente atareados y estamos muy atareados porque estamos preparando 3 temáticas que se van a desarrollar en el Pace Automechanic de este año, en julio. ¿Ok? Tenemos 2 temáticas muy interesantes, muy, muy buenas con Grupo Casanova. Uno de ellos es el día miércoles 16 de julio en el horario de las 9 de la mañana. ¿Ok? Ese está muy interesante para que se vayan preparando. Esa temática es la transmisión de 8 cambios de Ford 8F35. ¿Ok? El día jueves tenemos otro tema también con Grupo Casanova, pero ese es un poquito más tarde, se empieza a las 11 de la mañana. Y ese es transmisión de 9 cambios, 9T45, 9T60 para General Motors.
Normalmente nosotros hacíamos un seminario de 4 horas o de 3 horas, pero parece ser que en esta ocasión no fue posible hacer ese seminario, ya que queríamos tener los dos temas en un solo seminario, pero no fue posible y tuvimos que dividirlo en dos. Así es que por eso tendremos uno el día miércoles y el otro día el jueves. Pero todavía no acaba la cosa ahí, porque también el día viernes tendremos para ustedes un tercer seminario, que el tema también está súper interesante. Y ese es sobre la transmisión de Captiva CBT. ¿Ok? Esa temática lo vamos a tener en colaboración, vamos a colaborar con la empresa Stum. ¿Ok? Entonces, si ustedes quieren saber más información sobre estos seminarios que vamos a hacer presentes, nos pueden hacer un mensajito por medio de WhatsApp y ahí les estaremos resolviendo aquellas dudas y preguntas. Recuerden que es importante no esperarse hasta el final para que ustedes se den de alta. Acuérdense que tenemos que registrarnos en este page y entre más rápido sea mejor. Porque, mire, el primer seminario es a las 9 de la mañana. Ustedes ya tienen que tener su gafete para poder entrar a los seminarios. Así es que lo primero que tenemos que tener es el registro. Cuando se hace el registro, se les da una hojita para que ustedes la impriman y ya se sabe que ustedes están registrados, ¿no? Entonces, todo eso es muy importante para que no vayan a quedarse fuera, ¿ok? Y no hacerlo al último momento porque luego se hacen saben, las colas grandes y en lugar de llegar a tiempo al seminario, pues ya llegan más tarde. Recuerden que siempre los primeros, los que están siempre en la punta de la fila, pues siempre van a recibir ahí el manual del seminario, y conforme van avanzando los lugares, llega el momento en que pues, ya los demás ya no alcanzan. ¿Ok? Entonces, pues aquí ya tenemos la información de los cursos de julio y la información que ya conocen ustedes, en la cual les vamos a participar este año en el Pace Automation. ¿Ok? Bueno, pues ahora sí, muchas gracias. Recuerden, cualquier duda, comentario, están ahí el WhatsApp. Estaríamos, no se desesperen porque ahorita no estamos contestando y no todos los mensajes, algunos sí, no nos es posible en esos momentos contestarles de manera directa, inmediata, pero sí estamos haciendo contestación a todos los mensajes que van llegando. No se desesperen si no es inmediata la contestación, sí los estamos tomando en cuenta, sí estamos viendo sus mensajes y los vamos a responder. Muchas gracias a todos por esta ocasión y nos vemos en el siguiente charla técnica. Muchas gracias.